Lázaro, el que volvió de la oscuridad. Había una quietud pesada en Betania, un silencio que parecía arrastrarse por los olivares y colarse entre las grietas de las casas. El aire olía a tierra seca y a ceniza, y sobre las colinas del este, el sol comenzaba a ocultarse como si también él temiera lo que venía. En una casa modesta, entre tapices descoloridos y vasijas de barro, un hombre yacía enfermo. Su nombre era Lázaro de Betania, hermano de Marta y María, amigos cercanos de Jesús de Nazaret. Marta corría de un lado a otro con el rostro desencajado, mientras María permanecía en silencio a los pies de la cama, sus labios apenas murmuraban oraciones, como si temiera que al pronunciarlas más fuerte, rompiera la frágil línea que aún ataba a Lázaro a la vida. Debemos enviar por él, dijo Marta con urgencia. Si alguien puede salvarlo, es el Maestro. María asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Un mensajero fue enviado apresuradamente hacia el lugar donde sabían que Jesús predicaba, más allá del Jordán. Atravesó valles, cruzó senderos polvorientos y sorteó aldeas, repitiendo solo una frase: aquel a quien amas está enfermo. Mientras tanto, en Betania, el tiempo se volvió espeso, el día y la noche parecían confundirse. Lázaro ya no hablaba, su respiración se volvía más débil, sus ojos se perdían más allá del techo de su habitación. Y entonces, en la noche del cuarto día, el silencio se rompió con un llanto, no de dolor, sino de muerte. Marta gritó, María cayó de rodillas, los vecinos acudieron, velas se encendieron, paños fueron humedecidos con aceites, y el cuerpo de Lázaro fue envuelto en lino como manda la ley. La piedra fue rodada, la tumba cerrada, y Jesús aún no había llegado. El sepulcro estaba cavado en la roca, como era costumbre entre los judíos, una hendidura fría, oscura, donde el aire olía a humedad y muerte. El cuerpo de Lázaro reposaba allí, envuelto en vendas, sus manos cruzadas sobre el pecho, sus ojos cerrados en la paz final, o al menos, eso creían todos. Mientras tanto, Jesús estaba más allá del Jordán, predicando entre aldeas y sanando enfermos. Cuando el mensajero finalmente lo alcanzó y le dijo, Señor, tu amigo está enfermo, muy enfermo. Hubo un silencio pesado entre sus discípulos. Jesús alzó los ojos al cielo, y respondió, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Los discípulos intercambiaron miradas. ¿Cómo podía decir eso, si Lázaro estaba al borde de la muerte? Pero Jesús no partió inmediatamente, permaneció aún 2 días más en aquel lugar, como si esperara algo que solo él entendía. Entonces, en la mañana del tercer día desde que recibió la noticia, se volvió hacia sus discípulos y dijo, volvamos a Judea. Ellos se inquietaron. Rabí, dijo Tomás, hace poco los judíos intentaban apedrearte allí, ¿y quieres volver? Jesús respondió con la mirada fija en el horizonte, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, si duerme, se recuperará, murmuró uno de los discípulos. Jesús entonces habló con claridad, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Y así emprendieron el camino hacia Betania, atravesando riscos y colinas, donde el sol caía como fuego y las sombras parecían murmurar advertencias. Algo solemne acompañaba sus pasos. El aire vibraba con una tensión que ni los pájaros se atrevieron a romper. Cuando al fin divisaron las casas de Betania a lo lejos, Marta, que estaba alerta como una centinela, corrió a su encuentro, y lo que dijo a Jesús marcaría el inicio de uno de los días más asombrosos de toda la historia. Marta cayó de rodillas frente a Jesús, su rostro bañado en lágrimas, los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Señor, dijo con voz temblorosa, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la miró con ternura, pero también con una firmeza que atravesaba el dolor como un rayo en la tormenta. Tu hermano resucitará, le dijo. Sí, Señor, respondió Marta, sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Entonces Jesús dio un paso hacia ella, sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los suyos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera,
vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta asintió, con el corazón apretado por el duelo pero sostenido por la fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Corrió entonces a buscar a su hermana María, que permanecía en casa con los dolientes. Al verla, le susurró, el Maestro está aquí, y te llama. María se levantó de un salto, corrió hacia donde estaba Jesús. Al llegar a él, cayó a sus pies, sollozando, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús contempló a María, y luego al gentío que la seguía, todos llorando. En ese instante, algo profundo se removió dentro de él, no solo el dolor por la muerte de su amigo, sino la carga de la muerte misma sobre la humanidad. Y Jesús lloró. Los que estaban alrededor murmuraban, mirad cómo le amaba. Pero otros dijeron con escepticismo, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que Lázaro no muriera. Entonces Jesús, estremecido, se enderezó. Su rostro tenía ahora una expresión solemne, terrible y gloriosa a la vez. ¿Dónde lo habéis puesto? Marta respondió, Señor, ven y ve. Y Jesús caminó con paso firme hacia la tumba de su amigo. La multitud lo seguía, silenciosa, expectante, algunos con fe, otros con duda. Todos, sin embargo, estaban a punto de presenciar lo impensable. Y entonces llegaron a la cueva. Una gran piedra cubría la entrada. La cueva se alzaba como una herida abierta en la colina, sellada por una roca pesada y antigua. El silencio era casi sagrado. Jesús se detuvo frente a la tumba, sus ojos fijos en la piedra. El viento soplaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si el mundo contuviera la respiración. Entonces, Jesús habló, quitad la piedra. Un murmullo recorrió la multitud. Marta, turbada, se acercó rápidamente. Señor, dijo con voz baja, ya huele mal. Lleva muerto 4 días. Pero Jesús, sin apartar la mirada del sepulcro, respondió, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Marta asintió, retrocediendo con temor reverente. Los hombres más fuertes entre los presentes se adelantaron, colocaron sus manos sobre la piedra. Con esfuerzo, empujaron, crujieron sus hombros y brazos, hasta que, con un estruendo que resonó en las colinas, la piedra rodó a un lado. Un tufo denso, cargado de la muerte, emergió del interior. Algunos se taparon la nariz, otros miraron hacia abajo, pero Jesús alzó los ojos al cielo. Padre, dijo, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces bajó la mirada hacia la oscuridad de la tumba, y con una voz que no era solo humana, sino una mezcla de trueno y eternidad, gritó, Lázaro, ven fuera. Los corazones se detuvieron, el viento calló, los pájaros cesaron su canto, el tiempo pareció inclinarse ante esas palabras, y del interior de la cueva, algo comenzó a moverse. Primero fue un susurro, un roce apenas perceptible, de lino contra piedra, luego, un sonido más claro, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con el peso del mundo a cuestas. La multitud contuvo el aliento, algunos retrocedieron con temor, otros se aferraron unos a otros. Marta y María se miraron, incapaces de hablar, y entonces, desde la sombra de la cueva, emergió una figura, Lázaro. Su cuerpo estaba aún envuelto en vendas funerarias, sus pies y manos atadas con lienzos, su rostro cubierto por un sudario. Caminaba torpemente, como un recién nacido, como un guerrero que regresa de una batalla imposible. La muerte misma parecía aferrarse a él todavía, como niebla que no quería disiparse. Jesús dio un paso adelante y dijo con voz clara, desatadle y dejadle ir. Los hombres corrieron a él, con manos temblorosas comenzaron a quitar las vendas, una por una, a medida que el lino caía al suelo. Los ojos de Lázaro se abrían más, brillando con una luz nueva, como si viera el mundo por primera vez. María cayó de rodillas, llorando de alegría. Marta cubrió su rostro, temblando entre sollozos, y Lázaro, al fin libre, respiró profundamente, como si saboreara cada partícula de vida que volvía a llenar sus pulmones.
El asombro se convirtió en júbilo, algunos cayeron postrados en tierra, otros levantaron las manos al cielo. Muchos creyeron aquel día, porque lo que habían visto no podía negarse. La muerte había sido derrotada, la tumba, vencida, pero no todos los corazones se abrieron a la luz. Entre la multitud, ocultos bajo mantos oscuros, algunos hombres observaron con ojos fríos, sacerdotes, fariseos, hombres de poder, y uno de ellos murmuró al otro: «Esto ya no puede ser ignorado. Este hombre debe morir». La noticia del milagro se esparció como fuego entre los olivares. Betania ya no era una aldea más, se convirtió en el epicentro de lo imposible. De todos los rincones de Judea, desde Jerusalén hasta los confines del Jordán, comenzaron a llegar curiosos, creyentes y escépticos. Venían a ver a Jesús, pero muchos, quizás más aún, venían a ver a Lázaro, el hombre que había estado muerto 4 días, el hombre que caminaba, hablaba y vivía en las calles de la aldea. Lázaro se convirtió en un símbolo. La gente lo rodeaba, tocaba su manto, le hacía preguntas. Él respondía con humildad, aún asombrado, como si no acabara de entender por qué Dios lo había traído de regreso. Pero en Jerusalén, los corazones endurecidos no compartían ese asombro. Los sumos sacerdotes, reunidos en consejo, debatían con voces tensas y miradas afiladas. «Este hombre hace demasiadas señales», dijo uno. «Si le dejamos así, todos creerán en él», dijo otro. «Y los romanos vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación». «No solo ha sanado, ha resucitado a un muerto», añadió otro con rabia disfrazada de temor. «¿Y si el pueblo lo proclama rey?». Entonces, el sumo sacerdote Caifás se levantó. Su voz fue dura, como una sentencia ya escrita: «Vosotros no entendéis nada, ni pensáis que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». El silencio se hizo entre los presentes. Lo que había sido dicho no era una sugerencia, era una decisión, y desde ese día, comenzaron a tramar cómo matar a Jesús. Pero no solo a él, porque también buscaban a Lázaro, sí, al que había vencido a la muerte. La sombra de la traición comenzó a extenderse silenciosa por los caminos de Judea. Mientras en Betania se celebraba la vida, en Jerusalén se planeaba la muerte. Los líderes del templo no podían permitir que el milagro quedara impune. Lázaro era una prueba viviente del poder de Jesús, un testigo que no podían silenciar con argumentos. Su sola existencia era una amenaza, y entonces decretaron en secreto: Lázaro también debía morir. Pero en Betania, aún sin saber del complot que se tejía en las sombras, los amigos del maestro preparaban algo sagrado. Era 6 días antes de la Pascua. Jesús volvió a Betania, a la casa de Lázaro. Marta, como siempre, servía con esmero. María, en cambio, tenía los ojos encendidos por una luz interior. Lázaro, el resucitado, se sentó a la mesa con su maestro, como si nunca hubiera sentido la frialdad de la muerte. La atmósfera era extraña, suspendida entre la alegría y algo que nadie se atrevía a nombrar. Y entonces ocurrió algo inesperado. María se acercó a Jesús llevando un frasco de nardo puro, un perfume precioso, de alto precio. Lo rompió en sus manos con un solo gesto, como quien entrega todo lo que posee, y vertió el contenido sobre los pies del maestro. La fragancia llenó la casa, envolviéndolos a todos. Con el cabello, comenzó a secar los pies de Jesús. No dijo palabra, no necesitaba hacerlo. Sus lágrimas caían sin esfuerzo, lavando el polvo del camino, los días de espera, la tristeza y la esperanza. Pero entre los discípulos, una voz se alzó: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Era Judas Iscariote, el que guardaba la bolsa del dinero, no porque se preocupara por los pobres, sino porque robaba de ella. Jesús, sin mirar a Judas, dijo con voz suave pero firme: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre. La tensión desapareció, pero no del todo. Algo más pesado comenzaba a descender sobre el ambiente, y afuera, en los rincones de la ciudad,
Los ojos de los enemigos ya estaban puestos sobre esa casa. La noche envolvía Betania con un silencio espeso, pero en Jerusalén la ciudad no dormía. Espías del Sanedrín se movían como sombras entre los muros, llevando consigo órdenes secretas. Los sumos sacerdotes no solo buscaban a Jesús, también querían a Lázaro. Su muerte debía ser doble, matar al que hacía milagros y también al milagro mismo. Mientras tanto, la multitud que llegaba para la Pascua llenaba los caminos. Al oír que Jesús estaba en Betania, muchos fueron no solo por él, sino también para ver al hombre que había resucitado. Lázaro se convirtió en símbolo viviente de una pregunta que todos llevaban en el corazón: ¿y si este realmente es el Mesías? Los rumores se multiplicaban como llamaradas en un campo seco. Algunos creían, caían de rodillas y daban gloria a Dios. Otros se escandalizaban, pero todos hablaban, y cuando amaneció, llegó el día que cambiaría para siempre la historia. Jesús partió hacia Jerusalén. Sus discípulos, aunque confundidos, lo seguían. Sabían que entrar en la ciudad era peligroso. Sabían que los líderes religiosos lo buscaban. Pero Jesús no se detenía. Cuando se acercaban al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con instrucciones precisas: id a la aldea que está enfrente. Allí hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Cumplieron la orden, y cuando Jesús montó sobre el pollino, el pueblo, aquel que había oído del milagro de Lázaro, salió a su encuentro. Traían palmas en las manos, extendían mantos sobre el camino, y mientras el polvo se levantaba a su paso, la multitud gritaba como un río desbordado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los fariseos, al verlo, se desesperaban. ¿Veis que nada ganáis? Mirad, el mundo se va tras él. Jesús entraba a Jerusalén como un rey, pero no con espada, sino con gloria, y con la cruz acechando a cada paso. La ciudad santa vibraba como nunca antes. Jerusalén, colmada de peregrinos por la Pascua, parecía un corazón palpitante de expectativas y temores. Las calles se llenaban de rumores, ecos del nombre que todos murmuraban: Jesús de Nazaret, el que sanaba, el que enseñaba como nadie, el que resucitó a Lázaro. Los sacerdotes se reunían en secreto, mascullando conspiraciones. Mientras tanto, Jesús enseñaba en el templo cada día, como si la amenaza no existiera. Sus palabras eran fuego y verdad. Desafiaban a los hipócritas, levantaban a los humildes, desnudaban la injusticia religiosa. Y mientras él hablaba, Lázaro observaba desde las sombras. No hablaba mucho desde que volvió. El milagro lo había marcado profundamente. No era miedo lo que sentía, era un silencio interior. El peso de haber estado más allá. Cuando cerraba los ojos, aún podía recordar la oscuridad del sepulcro, pero también la voz que lo llamó a la vida con poder irresistible. Una noche, mientras las estrellas observaban en tensa calma, un hombre se despegó del grupo de discípulos. Caminaba solo, con el rostro cubierto y pasos sigilosos. Ese hombre llegó a las puertas del palacio del sumo sacerdote y golpeó con decisión. Un criado lo reconoció y lo dejó pasar. Dentro, el consejo esperaba. ¿Qué queréis a cambio si os lo entrego?, dijo el visitante con voz baja, casi avergonzada. Era Judas Iscariote. El ambiente se tensó. Alguien le arrojó una bolsa con monedas. 30 piezas de plata, el precio de un siervo, el precio del cordero, y así quedó sellada la traición. Esa misma noche, en la casa de Simón el leproso, Jesús cenó con sus amigos. Marta sirvió como siempre. María escuchaba cada palabra. Lázaro, en silencio, miraba a su maestro con los ojos de quien había regresado del otro lado. Él sabía, la muerte no había terminado su juego. La última noche llegó envuelta en un aire espeso de misterio. Las estrellas parecían más distantes, como si el cielo mismo supiera lo que estaba por acontecer. Jesús se reunió con sus discípulos en un aposento alto. Celebraron juntos la Pascua, pero no como otras veces. Esa cena estaba marcada por un peso invisible, una despedida oculta en cada gesto. Tomó el pan, lo partió con manos que pronto serían traspasadas, y dijo: esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Luego tomó la copa y la alzó. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Los discípulos lo miraban, confundidos, con el alma sacudida. Jesús sabía que el traidor estaba allí, y aún así, le lavó los pies. Sabía que Pedro lo negaría, y aún así, le prometió oración. Sabía que todos lo abandonarían, y aún así, los amó hasta el final. Al terminar, salieron al huerto de Getsemaní. Jesús caminó un poco más allá y cayó de rodillas. El suelo, empapado de su sudor mezclado con sangre, recibió su oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los soldados llegaron pronto, guiados por Judas. El beso en la mejilla selló la entrega. Pedro desenvainó la espada. Jesús lo detuvo. ¿Crees que no puedo rogar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero no lo hizo. Eligió el camino del sacrificio. Mientras lo llevaban preso, los discípulos huyeron. Y en Betania, Lázaro supo, no por palabras, sino por el estremecimiento del alma, algo santo y terrible acababa de comenzar. Corrió a su casa, cerró puertas y ventanas. El ambiente estaba enrarecido. Rumores llegaban de Jerusalén: arresto, juicio, azotes. Marta lloraba en silencio. María no hablaba. Lázaro, de pie, con las manos apretadas, murmuró: volvió a darme la vida, y ahora va a dar la suya. La mañana se levantó gris sobre Jerusalén. Las piedras de la ciudad parecían llorar en silencio. En lo alto de una colina llamada Gólgota, se alzaban 3 cruces, y en la del centro, colgaba Jesús. Los clavos atravesaban sus manos y sus pies. La sangre corría como ríos. Silencioso sobre la madera, una corona de espinas ceñía su frente, y cada espina parecía gritar una acusación que no era suya. La multitud se había reunido como en un espectáculo. Algunos se burlaban: sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Otros lloraban, en silencio, sin poder acercarse. Entre la gente, oculto bajo un manto oscuro, Lázaro observaba. No dijo nada, solo apretaba los dientes mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. El hombre que lo había llamado desde la tumba ahora moría, por todos, y entonces, Jesús alzó la mirada hacia el cielo, ya oscuro como una noche sin luna. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A su lado, un ladrón moría también, y a él, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo se volvió negro al mediodía, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en 2. Jesús alzó la voz una última vez: consumado es, e inclinó la cabeza, y murió. Lázaro cayó de rodillas. El mundo parecía haberse detenido. Aquel que le había dado la vida, había entregado la suya, pero en lo más profundo de su ser, Lázaro no sintió desesperanza, sintió algo más, una espera, porque aquel que lo había llamado, desde la tumba, no podía ser vencido por la muerte. Durante 3 días, la tierra pareció guardar silencio. El sol no brillaba igual, los corazones latían más lento. Betania se cerró en duelo. Jerusalén, en miedo. Lázaro permanecía en su hogar, sin apenas hablar ni comer. El dolor no era ajeno para él. Conocía el sabor amargo de la muerte, pero esta vez era diferente. Esta muerte no tenía sentido humano, era un sacrificio voluntario, algo eterno. María, en su silencio, preparaba ungüentos y especias. Marta, entre sollozos, organizaba los rituales de duelo. Pero Lázaro solo pensaba en una cosa: él venció a mi tumba, ¿quién vencerá la suya? Y entonces, al amanecer del tercer día, llegó la noticia. Corriendo, jadeando, con los ojos abiertos como fuego, una mujer irrumpió en la casa. Era María Magdalena. Su voz temblaba, pero su rostro ardía con un gozo imposible. El sepulcro está vacío, la piedra está removida, y él no está allí. Marta se levantó de un salto. María dejó caer las especias. Lázaro se quedó de pie, sin moverse. ¿Qué has dicho?, murmuró, sin aliento. Lo hemos visto, gritó otra mujer que entraba detrás. A Jesús, vivo, habló con nosotras, nos llamó por nuestro nombre. Las palabras eran demasiado grandes para caber
En una sola casa, Lázaro salió corriendo, sin decir una palabra, cruzó caminos, subió colinas, bajó senderos, buscando, esperando, temiendo que todo fuera un error de esperanza, pero en su interior, algo ardía como un fuego viejo, la voz, esa voz que había escuchado en la tumba, y entonces, en el huerto cercano al sepulcro, lo vio, él, de pie, vivo, radiante, con heridas aún en las manos, pero con el rostro lleno de gloria. Jesús lo miró, y sin decir una palabra, sonrió. Lázaro cayó de rodillas, porque entendió, al fin, que su resurrección no había sido el milagro final, sino el anuncio. Durante los días que siguieron, Jerusalén fue invadida por un nuevo tipo de temor. El temor santo, aquel a quien habían crucificado, estaba vivo, y ya no se ocultaba. Jesús se aparecía a sus discípulos, primero en una casa cerrada, luego junto al mar, caminando entre ellos, comiendo con ellos, enseñándoles sobre el reino, ya no como un maestro cansado por el polvo del camino, sino como el Señor resucitado, el vencedor de la muerte. Lázaro fue una de las primeras personas a las que buscó. Se encontraron en la ladera de un monte, al atardecer. «Ven, amigo mío», le dijo Jesús, con una voz que ahora contenía eternidad. Caminaron sin prisa, como dos hermanos que no necesitan palabras, y cuando se sentaron bajo la sombra de un olivo, Jesús lo miró con ternura. «¿Temiste?» Lázaro bajó la vista. «Temí que esta vez no hubiera regreso». Jesús asintió lentamente. Había que pasar por el valle, pero ahora, ya no hay tumba que nos venza. Lázaro levantó la cabeza. Lo entendió, al fin. Su resurrección no había sido solo una señal para el pueblo, había sido una profecía viviente, un anuncio, un espejo, una promesa encarnada. El que le había devuelto la vida no lo hizo para prolongarla unos años más, sino para enseñarle que la muerte no tenía la última palabra. ¿Y ahora?, preguntó Lázaro. Jesús miró al horizonte. «Ahora, les toca a ustedes continuar, dar testimonio, ser luz, sanar, perdonar, amar, como yo los amé». Y luego, con una sonrisa serena, añadió, «porque no solo tú, Lázaro, saliste de la tumba, todo aquel que crea en mí, vivirá, aunque haya muerto». El tiempo pasó, pero no como antes. Cada amanecer traía consigo el eco de un milagro que había cambiado al mundo para siempre. Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar, rodeado de sus discípulos, entre ellos Lázaro, que lo vio elevarse más allá de las nubes, hasta desaparecer en la luz. La promesa quedó grabada en el aire, volvería, y mientras tanto, su espíritu vendría a llenar a los suyos. Lázaro volvió a Betania, pero ya no era el mismo hombre que había muerto una vez. Ahora caminaba con una llama en el corazón, una llama que no se apagaba, ni siquiera en la noche. Predicaba, amaba, sanaba, no hablaba mucho de su resurrección, pero cuando lo hacía, las multitudes guardaban silencio, porque no era un cuento, no era teoría, era testimonio vivo. «No temáis a la muerte», decía con voz firme, «la he conocido por dentro, y también he visto el rostro de aquel que la venció». Muchos llegaron a la fe por su historia, otros intentaron silenciarlo, como antes. Algunos, incluso se confabularon para matarlo una vez más. Pero Lázaro no temía. «¿Matarme?», decía con una sonrisa suave. «Ya lo intentaron, y mi Señor me llamó de vuelta». Las noches en Betania eran distintas ahora. Marta y María seguían siendo sus compañeras de vida y misión. La casa, antes humilde, se había convertido en un faro para todos los que buscaban esperanza. Pero cada vez que Lázaro miraba al cielo estrellado, su corazón se estremecía suavemente, porque él sabía lo que muy pocos podían afirmar con certeza: la muerte es solo una puerta, y él es la llave. Los años pasaron como el viento sobre los campos de Judea. Lázaro, el resucitado, no buscó fama, no se proclamó maestro, ni se sentó en tronos de sabiduría. Él simplemente testificó, en aldeas, en caminos, en plazas, en mercados, donde quiera que alguien tuviera miedo a la muerte. Él se acercaba y decía con una voz suave, pero firme: «Yo estuve allí, yo oí su voz, y él vive». Su historia cruzó fronteras. Algunos intentaron matarlo, de nuevo para silenciar el milagro,
pero su existencia era una herida abierta en el velo de la incredulidad. No podían ignorarlo, no podían explicar su vida, salvo con Jesús. Y cuando al fin llegó el día en que su cuerpo envejecido sintió el peso del final otra vez, Lázaro no tembló, no lloró, solo cerró los ojos con una paz inmensa, y mientras su alma dejaba el mundo, una voz, la misma que una vez lo llamó en Betania, volvió a sonar en lo profundo: Venezuela. No es el final, es el regreso, porque el que venció la tumba, lo esperaba más allá de ella, y así, Lázaro murió por segunda vez, pero esta vez, no volvería solo. Fin. Suscríbete para recibir más historias de la Biblia en este canal.